a la casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Qué bueno, hermanos, que podamos estar aquí para alabar, para adorar al Señor, para exaltarle a Él, como dice uno de los salmos, que podamos venir ante su presencia y postrarnos ante Él doblando nuestras rodillas. Amén. Amén, amados. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de la página de Azur Producciones. Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos al capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. Gloria al nombre del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Quiero invitarles a que leamos del versículo 1 hasta el versículo 6. Gloria al Señor. Reitero la cita. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, del verso 1 al verso 6. ¿Estamos ahí? Vamos a leer la Biblia, hermanos, para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por una vez más permitirnos estar aquí en este lugar, en el templo, en tu casa, en este altar, para enseñar, predicar, compartir tu palabra con la iglesia, con los hermanos, Señor, que con esfuerzo, pero primeramente con un amor y una devoción, llegan a este lugar, porque hay un anhelo de adorar, de alabar y de exaltar tu precioso nombre. Quiero pedirte, Dios, que en esta noche nos bendiga a través de la palabra. Toma mi vida, Señor, como ese vaso, como ese instrumento, Señor, donde tú deposites la gracia, la sabiduría, la ciencia, la unción, el poder, la autoridad, y me permitas poder enseñar tu palabra con la guianza, la unción de tu Espíritu Santo. Señor, que esta palabra, esta enseñanza sea para bendición de toda la iglesia, de los que estamos aquí en este templo, pero también para quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Bendícenos a todos, oh Dios. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, amado hermano, no dejando de exaltar al Señor. En esta noche quiero usar el tema: la ruptura de un legado. La ruptura de un legado. Se conoce como legado aquello que un individuo, ya sea un padre de familia, un líder político o un líder espiritual, transmite a quienes le reemplazarán. No se trata en sí de una herencia
material, sino más bien a sus enseñanzas, su ejemplo, su testimonio. En esa parte está enfocado o está relacionado un legado. Hoy hablaremos un poco de tres personas. Hablaremos un poco de Ezequías, hablaremos un poco del hijo de Ezequías llamado Manasés, y también tocaremos algo de la vida de Josías. Durante el reinado de este rey llamado Ezequías, que fue uno de los buenos reyes que tuvo Judá, durante su mandato, la Biblia dice que él hizo de acuerdo a lo que la ley de Moisés decía. Ezequías, a pesar que no tuvo un padre ejemplar, no tuvo un padre temeroso de Dios, no obstante, cuando él empezó a gobernar a Judá, él no fue tolerante a las prácticas paganas que dentro de la nación se venían realizando. Me gustaría que observáramos algunos textos que hablan acerca de eso. En el capítulo 18 del segundo libro de Reyes, del verso 4 al 6, quiero que me acompañen y veamos resumidamente lo que hizo Ezequías. Dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Versículo 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Gloria al Señor. En estos textos, de una forma resumida, vemos un poco de cómo actuó Ezequías cuando él comenzó a reinar. Él comenzó a hacerlo desde muy joven, y desde que llegó al trono, en él hubo una visión diferente, en él hubo temor, en este varón hubo ese anhelo de honrar y de exaltar al Señor. Y el versículo 4 dice que quitó o derribó los lugares altos donde la nación, el pueblo, iba a adorar a los cultos paganos. Dice que cortó los símbolos de acera, derribó aquel símbolo, aquella serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, porque el pueblo la había convertido en una idolatría, en un lugar donde iban a adorar, y para ellos era como más importante la serpiente que ni el mismo Dios. Entonces vemos que en Ezequías hubo un respeto y un anhelo por agradar al Señor. Dice el versículo 5 que él puso su esperanza, su confianza en Jehová, y concluye el versículo 6 diciendo que este hombre no se apartó de Dios, no se apartó de su camino,
Y de verdad que terminó sus días este varón siendo temeroso de Jehová. Amén. Eso dice la Biblia cuando uno estudia o lee la vida de Ezequías. Pienso al ver, digamos, las características de este hombre, de este rey, pienso, hermanos, y tal vez no me equivoque, que este varón, pudiéramos llamarlo varón de Dios, no ahorró esfuerzos para instruir, para formar, para enseñarle a su hijo Manasés, en aconsejarle, ¿verdad? Yo pienso que lo hizo porque una persona que teme a Dios, que ama a Dios, no solamente quiere él agradar al Señor, sino que todo su entorno también vivan para el Señor. ¿Usted qué piensa? ¿Lo hace usted con sus hijos? Es así. Una persona que ama a Dios empieza a instruir a sus hijos en el camino del Señor. Empieza a enseñarles, empieza a aconsejarle, empieza a instruirle, a abrirle los ojos y a decirle a ese muchacho a muy temprana edad de los peligros que hay al vivir sin Dios y a los privilegios que se tienen cuando se camina por la senda del Señor. Entonces yo creo que Ezequías no ahorró esfuerzos en comenzar a formar y a educar a su hijo. Sin embargo, ese varón llamado Manasés fue diferente. Amén, amados. Fue diferente. Mire lo que dice la Biblia. Ahí en el capítulo 21, donde leímos, el versículo 2 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y observemos una de las cosas que él hizo. Versículo 3: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Ezequías los destruyó, Ezequías los derribó y su hijo volvió a reconstruirlos. Dice: levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a ellas, aquellas cosas. Versículo 4 dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó, además de los altares que hizo para Acab, y dice que edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y el versículo 6 dice: y pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Bendito sea el nombre del Señor. Terrible, ¿verdad, hermanos? Terrible. La ruptura de un legado, hermanos, escúchenme en esto que les voy a decir, está asociado, o más bien ligado, al carácter de la persona. Aquella persona que va a heredar o quien va a suceder.
a la persona que lo instruye. Está más ligado al carácter que a la formación. Usted sabe que el carácter es lo que define a un hombre o a una mujer. Amén, amados. El carácter es lo que define a una persona. Entonces, la ruptura de un legado está basado más o ligado a esa parte, al carácter, que a la formación. Y lo vamos a ver, y tal vez al final del mensaje hallaremos la razón. Amén. Miremos el contraste, por ejemplo, entre Manasés y Josías. Observemos el contraste, esa diferencia que hubo entre estos dos mandatarios. Manasés, su padre fue Ezequías, un hombre temeroso que desde el momento en que empezó a reinar fue temeroso de Dios, y dice que él persistió en buscar a Dios y Dios lo prosperó y Dios lo bendijo. Y recuerdan que un día estaba en una condición bastante enfermo y el Señor le mandó a decir con el profeta: ordena tu casa porque te vas a morir y no vas a vivir. Y este hombre oró al Señor y Dios fue bueno, que le aumentó 15 años más de vida. Amén. A este hombre Ezequías, Dios le dio un hijo que sin duda alguna él lo instruyó. Este hombre miró el actuar, el proceder de su padre. Yo creo, hermano, que porque nuestros hijos nos observan, nuestros hijos ven en cada uno de nosotros, o sea, uno se torna para ellos el referente. ¿Verdad que es así? Gloria al nombre del Señor. Entonces, Manasés tuvo un padre ejemplar, temeroso de Dios, que amó al Señor. Josías, por el contrario, valga la redundancia, fue lo contrario. Porque el padre de Josías, que vino a ser el nieto de Manasés, es decir, Josías fue nieto de Manasés, no tuvo la misma bendición. Josías tuvo un padre que siguió la línea de Manasés, idólatra, pagano. Dice que Manasés fue dado a la agorería, y usted sabe que la persona que es agorera practica la hechicería, practica el ocultismo. La persona que se da a la astrología mezcla todo eso y le revuelve de todo. Amén, amados. Es una persona que practica la astrología, practica brujería, practica hechicería, va donde el agorero, va donde el sortílego, va donde el mago. Él va donde toda esa gente, porque ellos trabajan en todo eso. Entonces podemos decir que Manasés fue uno de ellos. Luego su hijo Amón pues siguió esa misma línea, y de Amón nace Josías. Pero qué bueno cuando usted lee, por ejemplo, la historia de Josías, siendo una persona muy joven, dice que este hombre tuvo temor de Dios. Entonces, por eso digo, hermano, que no va tanto una persona el seguir un legado o el que se rompa un legado. No está ligado, hermano, a la formación, sino al carácter. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y observe, yo les dejo de tarea para que un día de estos miren, hagan
el análisis de la vida de Manasés y de la vida de Josías. Lo hagan un día de esto en su casa con tiempo y ustedes se van a dar cuenta. Van a ver el papá de cada uno de ellos. Porque un padre de las características de Manasés, de Amón, qué buen consejo, qué buena instrucción, o bueno, al final lo puede decir porque la gente, como dijéramos, andando mal, estando mal, ellos hasta aconsejan bien. Pero usted sabe que el testimonio es lo que cuenta, ¿verdad, hermanos? Porque alguien puede hablar bonito, pero la gente ve el testimonio para que tenga credibilidad. Porque una persona puede decir tantas cosas, pero inmediatamente van a ver el estilo de vida, cómo vive, qué clase de hogar tiene, qué clase de familia tiene. Gloria al nombre del Señor. Es así, ¿verdad, hermanos? Entonces, como la gente, ¿no? Son groseros, maldicen, su hijo aprende y entonces después ellos mismos le dan en la boca al niño y le dicen: no sea grosero. Pero saben que todos los días están escuchando esas palabras de papá y de mamá. Entonces pues el muchacho se va a formar de acuerdo a lo que ve. Pero aquí vemos, hermano, algo tremendo, y es que Josías, teniendo un padre idólatra, un abuelo pagano, dice que este muchacho honró al Señor. A su nombre damos la gloria. Amén. Mire que hay una cantidad de hogares y lo hemos vivido de los hogares cristianos, padres cristianos, mamás cristianas, que educan, forman a sus hijos con la misma enseñanza. Por ejemplo, se tiene en el hogar 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y a todos se les da la misma enseñanza. A todos se les da el mismo ejemplo. Gloria al nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Los mismos principios, los mismos valores, ¿cierto? A todos se les dice: hijos, vamos a la escuela dominical. A todos se les dice: oye, hay que aprender a respetar, hay que aprender a ser obedientes. Y se le da, hermano, la misma cátedra. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Pero cuando el muchacho desarrolla su identidad, oiga bien, cuando el muchacho desarrolla su identidad, ahí refleja o manifiesta o muestra lo que realmente es. Amén, amados hermanos. Y entonces resulta que de los 3 muchachos, de los 4 muchachos que el Señor le dio a ese hogar, a esa pareja, uno de ellos no quiso perseverar, o 2 de ellos no quisieron perseverar. Y entonces se pregunta: bueno, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Todos nacieron en hogar cristiano, todos fueron presentados al mes, a los 2 meses, a los 5 meses, ¿verdad?
Todos fueron llevados a la escuela dominical, todos crecieron en un ambiente cristiano, pero cuando la persona, ¿verdad?, se desarrolla su identidad, entonces uno o dos no quieren volver a la iglesia, no vuelven a la iglesia, se van de la iglesia. Amén, amados, es terrible. Entonces, el problema está en el carácter de la persona. Cristo vive para siempre. Y yo considero que como padre nos hemos equivocado, si no todos, un buen grupo. Porque uno ha orado por los hijos. Y uno le ha dicho: Señor, bendice a mis hijos, guarda a mis hijos. Pero tal vez nunca le hemos dicho: Señor, trabaja en el carácter de mi hijo. Trabaja en el carácter, porque es ahí donde la persona se va a definir. Cristo vive para siempre. Amén, amados. Porque la persona, cuando ya se define, entonces dice: a mí no me gusta eso, yo no quiero eso. Sí, yo fui a la iglesia, ahí porque me llevaban, pero ahora no me gusta. Ahora, no, porque hermanos, está en su carácter, ¿verdad?, el seguir o el no. Aunque fue enseñado, aunque fue instruido, aunque tal vez se daba mucho antiguamente que uno cogía a los muchachos y hasta los empapaba de aceite, ¿sí o no? Y uno les echaba aceite en la cabeza. Ni con aceite. Amén, hermanos. Ni con oración, ni con ayuno, ni con nada. Terrible, hermanos. Y lo estamos viendo en el caso de Manasés. Manasés fue un hombre que yo considero que Ezequías lo dedicó al Señor, lo presentó al Señor, lo formó para el Señor. Y yo creo que Ezequías, como padre temeroso de Dios, decía: que sea un servidor del Señor, que sea un siervo de Dios. Pero qué terrible cuando dice la palabra de Dios, ahí el versículo 2, bueno, si leemos desde el verso 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Si no estoy mal, si no me equivoco, este Manasés fue el rey que más años reinó de todos los reyes, si no me equivoco. Duró 55 años. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿qué dice el verso 2? E hizo lo malo delante de Jehová. Hizo lo malo delante del Señor. Amén. Entonces, amada iglesia de Cristo, la falta de carácter en mucha gente que han pertenecido a la iglesia, que han estado en la iglesia por años, es lo que está haciendo que haya una ruptura en el legado. A su nombre damos la gloria. Amén. Metámonos nosotros acá. Nosotros hacemos parte de una comunidad cristiana, de un ministerio que se llama Movimiento Misionero Mundial, ¿verdad?
¿Cuántos nos identificamos con ello? Nosotros sabemos, conocemos que los pioneros de esta obra establecieron un fundamento, unas bases dentro de esta obra. Eso lo sabemos nosotros cuando escuchamos a los pioneros y cuentan, hermano, nos damos cuenta que eso fue así, ¿verdad? Establecieron unos fundamentos, unas bases dentro de esta obra, y eso está relacionado con el esfuerzo. Fue gente muy esforzada. Cuando se comenzó la obra, usted y yo sabemos, y los que no saben, sépanlo, que no habían recursos, no habían templos, no había nada, hablándolo materialmente, no había nada, nadie tenía nada, pero en esa gente había sacrificio, había esfuerzo. Gloria al nombre del Señor. Esa gente, hermano, no los detenía nada, en absoluto. Esa gente, si tenían que caminar horas, caminaban horas. Si tenían que caminar días, caminaban días. Si tenían que pasar noches en vigilia, solo lo hacían. No los detenía la lluvia, no los detenía el calor, no los detenía nada. Cristo vive para siempre. Había entonces esfuerzo, sacrificio, compromiso. La obra misionera era una prioridad para ellos. La obra misionera. Algo que voy a mencionar, la santidad. La santidad era algo fundamental dentro de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos alabamos al Señor? La fidelidad, ser fieles a Dios. Y aquí anoté algo más: la adhesión a la palabra. Era gente adherida a la palabra. Lo que la palabra de Dios decía, y no querían desprenderse de ella, y eran ahí adheridos a la palabra. Bajo esos parámetros, bajo esas circunstancias, sobre esos fundamentos, sobre esas bases, se estableció la obra. Amén, amados. Ya muchos de esos pioneros se han ido, ya no están. Gloria al nombre del Señor. Y si algunos quedan, ya son unos ancianitos, ¿verdad? Que ya algunos son manejados por los hijos, pero dejaron un legado, dejaron un ejemplo, dejaron una enseñanza a su nombre. Amén, hermanos. Pero démonos cuenta que hoy esa ruptura se ve, esa ruptura se nota. No sé si usted me está comprendiendo lo que yo le estoy transmitiendo en esta noche. Pero hoy esa ruptura de ese legado, gloria al nombre del Señor, se ha quebrado. Y es duro, hermano. Es tremendo. Y por eso tomé la vida de Manasés. Terrible. Porque un hombre que tuvo ese privilegio de tener un padre de esas características,
que tuvo un celo por la casa de Dios, porque usted encuentra, hermano, que una de las primeras cosas que hizo Ezequías fue empezar a hermosear, a embellecer la casa de Dios. Lea usted la historia de él y usted va a encontrar eso, porque la casa de Dios estaba desordenada y empezó a ubicar a los sacerdotes. Es decir, en este hombre hubo una reverencia por la casa de Dios, por las cosas de Dios, y así fue su vida. Porque él, a diferencia de otros monarcas que comenzaron bien pero terminaron mal, este no. Como humano se equivocó, sí, pero usted se da cuenta que él no terminó descarriado, él no terminó vuelto un idólatra, un pagano. No, murió, hermanos, siendo temeroso del Señor. Pero démonos cuenta qué pasó con su hijo, qué sucedió con su hijo. Aleluya. Entonces, hermano, quiero que tomemos esto como una lección para nosotros, porque estamos dentro de una obra, dentro de un movimiento, dentro de una congregación, aleluya, que tuvo unos principios preciosos. Amén. Y los que iniciaron lo dieron todo para que esto permaneciera, para que esto siguiera. Pero sucede, hermano, que hoy mucha gente se ha olvidado y no han seguido el legado de aquello, que no es algo humano, porque no es sencillamente por seguir el pensamiento o la idea de X o Y persona. No, es algo que viene de Dios, es algo que ha tenido un respaldo de parte del Señor, porque es que Dios ha respaldado esta obra. Dios ha bendecido esta obra. En medio de esa estructura, de esa formación, Dios le ha dado crecimiento. Y yo creo, hermano, que es precisamente eso lo que le ha dado crecimiento, porque Dios se ha agradado, porque Dios ha visto el esfuerzo, la valentía de aquellos que se esforzaron. Cristo vive para siempre. Pero observemos, hermano, que actualmente hay mucha gente liberal dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Mucha gente liberal. Eso nos habla de la ruptura de un legado. Mucha gente, hermano, moderna, liberal, como decimos nosotros, mundanos. Terrible, hermanos. Gente que dentro de la misma denominación ha perdido el temor. Y eso es preocupante. Porque, mire, hermano, si nos ubicamos dentro del contexto de la vida de Manasés, mire que él no terminó bien. Esto influyó dentro del pueblo y esto le trajo serias consecuencias al pueblo. Mire, usted, le dejo de tarea para que lea, aunque Josías fue diferente y Josías quiso cambiar, aleluya, fue tan terrible lo que hizo Manasés, que lo que logró hacer Josías no detuvo la ira de Dios. No la detuvo, hermanos, porque este hombre fue terriblemente malo. Entonces, Dios ha bendecido mucho esta obra del movimiento misionero mundial. Dios la ha bendecido mucho, hermanos. Podemos decir que Dios le ha dado renombre. Aleluya.
pero no podemos perder el legado. Hay que seguirlo conservando, hay que seguirlo reteniendo en medio de nosotros, aunque vivamos en un tiempo tan moderno, tan liberal, tan pervertido, tan malo, por decirlo de esa manera. No importa, Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Amén, amados. Y aunque vivamos en un mundo así, tan oscuro, tan pervertido, Dios quiere contar con un pueblo que sea diferente. Que no importa lo que la gente piense, que no importa lo que la gente diga, lo que la gente exprese, no importa. Tener el respaldo de Dios es lo más importante. Cristo vive para siempre. Amén. O sea, porque hay gente como Manasés. Hermano, es terrible eso, que se han olvidado de las enseñanzas, de la formación, de la instrucción que se recibió al principio. Gente que se ha olvidado. De hecho, ¿sabe qué significa el nombre Manasés? Olvido, o el que hace olvidar. Y él hizo honor a su nombre, se olvidó. Él se olvidó de las instrucciones, de cómo Dios había honrado a su papá, que él fue bendecido, fue prosperado él, porque su padre honró al Señor y entonces Dios bendijo esa casa. Pero él se olvidó de eso. ¿Verdad? Tremendo, hermanos. Entonces hay gente, de verdad, que se han olvidado del principio, de la enseñanza, de las instrucciones que se recibieron desde un inicio. Gloria al Señor. Y que Dios nos ayude, hermanos. De verdad que Dios nos ayude, porque si hablamos de santidad, hoy hay gente que no le gusta. Amén, amados. De lo que aprendimos, de lo que nos enseñaron desde un inicio, hermano, hay gente que no quiere que le recuerden eso, porque dice, no, eso fue para tiempos otros. No, Dios sigue siendo el mismo. Amén, amados. Y repito, Dios quiere seguir contando con un pueblo que sea diferente. Gloria al nombre del Señor para siempre. El apóstol Pablo da un consejo y lo quiero compartir con ustedes en esta noche. Y es lo que dice en Filipenses 4, versículo 9. Y él ahí en este texto nos motiva a ser cuidadosos, a retener, a guardar lo que hemos oído, lo que hemos aprendido y lo que hemos recibido. Dice el apóstol, lo que aprendisteis, lo que recibisteis y lo que oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Estamos hablando de la ruptura de un legado. Entonces, mis hermanos, hemos recibido un legado, y hablo especialmente para las generaciones, para la juventud, la gente joven, muchachos, muchachas, jóvenes. Gloria al nombre del Señor. Retengan lo que Dios, por gracia y misericordia, les ha entregado. Amén, amados. Porque Dios.
Porque usted y yo pudiéramos estar en una denominación liberal. ¿Sí o no? Donde los altares están llenos de humo, de cámaras, de luces, ¿verdad? Donde no hay pudor, donde no hay modestia, donde no hay temor, donde no hay nada. Usted y yo pudiésemos estar ahí. Pudiésemos estar en una doctrina de error. En mi caso, yo conocí el evangelio por una doctrina de error. Y doy gracias al Señor porque bueno, ahí conocí la Biblia. Pero un día Dios trató conmigo, y si Dios no trata conmigo, yo estaría perdido. Pero hoy yo puedo decir a Dios gracias. Amén. Porque nos ha incluido dentro de un ministerio precioso, donde no nos están adulando ni nos están consintiendo el pecado, sino donde como se dice, a lo negro negro y a lo blanco blanco, ¿verdad? Porque lo que se anhela es formar un pueblo para que vaya al cielo. No es aglomerar gente por aglomerar y decir, es que a la iglesia a la cual yo hago parte van tantas personas y ahí nos reunimos. No es eso, sino realmente cuántos están preparados, cuántos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Porque eso es lo que a la final, lo que significa o lo que realmente tiene peso es que nuestros nombres, que su nombre, que mi nombre aparezca registrado en el libro de Dios. ¿Sí o no? Gloria al nombre del Señor. Lo demás sobra, hermano. Entonces no es por cantidades, porque esto no es de competencia. A ver, ¿quién uno es pastor, tal vez decir, ¿quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene la iglesia más bonita? Tal vez haya gente que esa sea su anhelo, ¿no? Lo que hay en el corazón, competir. Pero no es de competencia. Aquí es de agradar a Dios. Aquí es que hemos recibido un legado y que ese legado no podemos romperlo. No podemos ser como Manasés. Guárdanos el Señor de ser como Manasés. Aleluya. Que el haber sido formado, capacitado, instruido, bendecido, y un día echar todo eso a la basura y hacer como si eso no interesara, como si eso no importara, como si eso no tuviese valor. No, guárdenos el Señor, porque realmente eso es lo que tiene gran peso y gran valor delante del Señor. ¿De qué le sirvió a Manasés todo lo que hizo? Aunque tuvo logros, pero ¿de qué le sirvió? Alabado el nombre del Señor. ¿De qué le sirvió todo eso? Que tal vez, porque usted sabe, hermano, que lo malo es pegajoso, ¿verdad? Lo malo es bien visto. Lo malo es aplaudido. Aleluya. Yo me imagino que sus hijos felices, contentos, porque tenían un padre que los complacía, tenían un padre que les dejaba hacer lo que ellos quisieran hacer. Pero ¿de qué sirvió? Gloria al nombre del Señor. ¿De qué nos sirve, hermano, asistir a la iglesia y que tal vez no nos digan nada? No, usted tiene que tener carácter. Esto no es tanto que me estén diciendo, que me estén señalando, y que tal vez
Uno tiene que acercarse a decirle a la hermana: hermanita, mire, ese vestido está muy cortico, o hermanita, mire, esa ropa le queda muy ajustada. La persona tal vez por decencia, yo no sé cómo decir, lo hace, pero en el corazón uno sabe que hay otra cosa. ¿Sí o no? Entonces esto tiene que ver con lo que es la persona, a quien usted y yo estamos sirviendo, a quien usted y yo estamos sirviendo. ¿Qué me motiva? ¿Por qué estoy yo en la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? Alabado el nombre del Señor. Porque estoy enamorado de Dios, porque quiero honrar a Dios. Aleluya, porque no me quiero perder, porque yo quiero hacer parte de los redimidos, porque estoy agradecido con Dios, porque Él ha bendecido mi casa, porque Él ha bendecido mi familia, porque Él ha perdonado mis pecados. Aleluya, porque reconozco que sin Él nada soy, porque reconozco que sin Él estoy perdido, porque reconozco que Él es Dios, el Todopoderoso. Esa debe de ser nuestra motivación. Porque por el contrario, hermano, uno puede recibir palo todo el tiempo, pero si la persona tiene otra cosa en el corazón, de nada sirve. Amén, amados. Entonces recuerde que un legado se rompe porque no hay carácter. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, qué bueno que nosotros seamos conscientes de esto, ¿verdad? Seamos conscientes de esto. Aleluya. Y vivamos para el Señor. Como ya estamos no tanto crecidos, de pronto crecidos en años, entonces que nuestra identidad, ¿verdad?, que se desarrolle nuestra identidad y que ella tenga afinidad, que pueda estar adherida a Dios, a su palabra, a su voluntad, a sus ordenanzas. Y de pronto no pase como el muchacho, ¿verdad?, que desde niño fue instruido, desde niño fue enseñado, pero cuando su identidad se desarrolló y él miró las cosas de otra órbita y dijo: a mí no me gusta eso, y entonces se van por otro lado. Guárdenos el Señor de eso. Amén, hermanos. Y concluyo tomando el ejemplo de los recabitas, ¿verdad? Es un ejemplo bueno para imitarlo. Los recabitas, cuando fueron de parte de Dios para darle una lección a Israel y confrontó a Israel con esa familia, diciéndole a Jeremías: ve a la casa de Recab, dígale a los hijos de los recabitas que tomen vino, que yo les mando a decir que tomen vino, estando en la casa de Dios. Y ellos se le pararon a Jeremías y le dijeron: no, Señor, nosotros no tomaremos vino, porque nuestro padre nos dijo que no bebiéramos vino. Y el profeta, era el profeta que le estaba diciendo: tomen vino. Pero yo era gente definida. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Porque a veces queremos hacer lo que vemos que otro hace. Lo que otro se pone, no lo queremos poner. Lo que otro hace, entonces nosotros lo queremos hacer también. Y no meditamos de esas cosas. Alguien se peluqueó de una forma, ya se quiere peluquear de esa manera. Alguien apareció con un peinado así, entonces ya se quieren peinar de esa manera. Cristo vive. Alguien se hizo un tatuaje en tal lugar y entonces ya
la gente se quiere hacer el tatuaje. El Señor nos guarde. El Señor tenga misericordia. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo: lo que aprendisteis, lo que recibisteis y lo que oyeron, hablemoslo en nuestro lenguaje. Amén. Lo que aprendieron o lo que aprendimos, lo que recibimos, amén, lo que oímos y lo que hemos visto, él dice, lo que vieron en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes, dijo él. Porque eso Dios lo honra. Pablo era una persona digna de imitar. O sea, imitemos lo bueno. Amén, hermanos. Pero si usted aparece por ahí por las redes sociales, un vago de esos, pasándose por siervo de Dios, por profeta de Dios, por apóstol, por querubino, como se llame, no lo imite. Amén, amados. No lo imite, porque es que eso es lo que está pasando. Hoy hay una cantidad, hermano, de pastores, de pastoras, de profetas, de profetisas, de toda esa gente, hermano, por las redes sociales, influenciando la iglesia de Cristo. De verdad, influenciando la iglesia, porque hay gente influenciada por ellos. Es que el Señor nos guarde a nosotros. Hagamos memoria de nuestros mentores. Hagamos memoria de ellos. Amén. Por ejemplo, aquí la iglesia de Algeciras, hacer memoria de esos que comenzaron y han tenido unos excelentes pastores que, aunque han pasado los años y hoy muchos de ellos, bueno, uno ya está en la presencia del Señor, ese ya ganó la batalla, pero los que quedan vivos, aunque ya con años, siguen siendo una inspiración, siguen siendo una bendición. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar. Que gente que se ha mantenido ahí no se han dañado, no viven murmurando, no viven peleando con nadie, hermanos. Son gente fiel, gente que aman al Señor, gente que vive para Dios. Como humanos tienen sus errores, pero no pecados de muerte que los llevará a la condenación. No, como humanos, como los errores humanos que tenía Pablo, como los errores humanos que tuvo Pedro, como los errores humanos que tenía Juan y todos aquellos, todos los siervos del Señor, ¿verdad? Como humanos cometemos errores, pero que han dejado un legado. Sigamos esas buenas huellas. Sigamos esas huellas. Amén, hermano. Sigamos esas huellas. Las generaciones jóvenes sigan esas huellas para que les vaya bien, para que Dios los exalte, para que Dios los honre, para que Dios los bendiga. Colóquese en sus pies en esta noche. Vamos a hablar con el Señor un momento. Vamos a hablar con Dios un momento, iglesia. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Vamos a adorarle por un momento a Él, hermanos. Vamos a adorarle a Él por un momento. Y qué bueno que podamos decirle al Señor: ayúdame a serle fiel, Dios mío. Aleluya. Hablemos con Dios por un momento, amada iglesia. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra, el honor. Recibe la alabanza. Recibe el reconocimiento. Aleluya. Que nos guarde el Señor de ser como Manasés.
Que nos guarde el Señor de ser como este hombre, que de nada le sirvió haber tenido un padre tan ejemplar, haberse formado en una familia tan de buen testimonio, pero él no siguió esas pisadas. Aleluya, amado hermano, porque el estar en la iglesia correcta no define si usted y yo no tomamos decisiones en nuestro corazón. Aleluya. Yo no dudo, yo no ignoro y no dudo para nada que estamos en el lugar correcto, en la iglesia correcta, en la congregación correcta, en el lugar correcto. Pero recuerda, iglesia, que de nada sirve si nosotros no tenemos en cuenta las enseñanzas, si nosotros no doblegamos nuestro orgullo, nuestra vanidad, si nosotros no nos rendimos ante Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Vamos a decirle a Dios en esta noche: ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Una vez más, ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a hacerte. Quiero vivir en santidad. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, que hacerte. Ayúdame, Señor Jesús, a hacerte. Ayúdame, Señor Jesús, a hacerte fiel. Quiero vivir en santidad. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a hacerte. Sí, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, tenga misericordia de nuestras vidas. Señor, amarte, a tener en cuenta lo que hemos recibido de ti. Hemos recibido de ti un legado. Hemos recibido de quienes, Señor, tú usaste en un tiempo. Recibimos de ellos un legado, una enseñanza.